Y a esta hora de la mañana lamentamos la situación de la conectividad. No podemos hacer la entrevista vía telemática, vía Zoom, la haremos por teléfono. Estamos en estos momentos con Paola Carvajal, exministra de Transporte y Obras Públicas, pero además ella es coordinadora de la Fundación Movidana. Hay una encuesta que es validada por la USAID en donde se habla de la percepción que tienen los guayaquileños en diferentes temas. Queremos saludar con usted. Muy buenos días, bienvenida a Radio Morena, doctora Paola Carvajal. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Realmente pues una pena que no podamos vernos telemáticamente. Pues todos entendemos que hay, digamos, temas tecnológicos y de energía que no nos permiten eso. Y más bien aprovecho para dar un saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos en la ciudad de Quito y en todas las ciudades que están sufriendo estos incendios. Realmente pues todo el apoyo y la fuerza y en lo que podamos aportar, pues un llamado a todos los radioescuchas que tengamos esta solidaridad, porque realmente es un escenario dantesco, es terrible, pero hay que seguir y hay que mantener pues nuestro espíritu en alto. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted por estar en Radio Morena. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Nos ha planteado la conversación, este diálogo, a propósito de una encuesta que tiene el aval de la USAID respecto de algunos temas. Hablemos de eso. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero fue un agradecimiento a USAID, que fueron quienes nos ayudaron con los recursos económicos para generar este primer documento de la iniciativa Guayaquil Cómo Vamos. Y les cuento un poco cómo nace Guayaquil Cómo Vamos o a qué se refiere. Hace alrededor de 25 años en la ciudad de Bogotá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidió empezar a generar información respecto al sentimiento de los ciudadanos, en ese caso pues de Bogotá, para poder aportar a las autoridades en la generación de política pública. Es decir, que aquellas cosas que las autoridades tenían que hacer o proyectos que crear realmente les sirvieran o tuvieran un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Esta metodología se llamó Bogotá Cómo Vamos. Y como le comento, viene desde la sociedad civil y con mucho apoyo de la academia y del sector privado. Después de 25 años, esta iniciativa realmente se ha extendido a toda una red, se llama la Red de Ciudades Cómo Vamos, está presente en más de 40 ciudades en la región, desde México, Perú, Brasil, Bolivia, hasta Argentina y Chile. Y en el caso de Ecuador, desde hace 5 años se hace en la ciudad de Quito, se llama Quito Cómo Vamos, y este 2024 es el primer año que vamos a hacerlo en Guayaquil, con Guayaquil Cómo Vamos. Y en efecto, la iniciativa tiene 2 documentos. El primero es esta encuesta de percepción ciudadana y un segundo documento que se llama el informe de calidad de vida, que le estaremos presentando a finales de octubre. En esta primera encuesta, nosotros, con el apoyo de nuestro equipo promotor, dentro de la cual tenemos las universidades como la Casa Grande, la ESPOL, el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, nosotros hicimos preguntas en 11 dimensiones distintas. Y esto es un tema importante porque la encuesta no se trata de hacer un análisis político, viendo ya esta coyuntura que tenemos, que vamos a entrar pues en un periodo nuevamente de elecciones, sino que nosotros preguntamos sobre temas de educación, de salud, ambiente, cultura y deporte, movilidad, gestión pública, el nivel de seguridad, la sensación que tienen respecto al barrio, los barrios y sus vecinos. Entonces lo que buscamos es entender cómo se siente el guayaquileño en todos estos aspectos que muchas veces ni siquiera se consultan. Y además esta encuesta, que además tenemos que comentarle que fue una encuesta de más de 1.700 casos, tiene un nivel de confiabilidad del 95%, y la muestra final tiene un error de menos del 2,4%. O sea, esto quiere decir, para los que nos escuchan, que tiene muchísima confiabilidad. Es un trabajo que, además de dar el dato en general por la ciudad, también lo desagregamos por sexo, por grupo etario, o sea, por rangos de edad, por nivel socioeconómico y además por AGA. Para quienes nos escuchan y no conocen qué significa esta sigla AGA, es Área de Gestión Administrativa, que es, digamos, la administrativamente cómo ha separado el municipio de Guayaquil para poder gestionar ante los ciudadanos. O sea, cómo ha separado, digamos, que en distritos,
o administraciones zonales, como lo llama en Quito, pues en Guayaquil se ha separado por áreas de gestión administrativa o AGAS, y hay 19. Entonces, cada una de las preguntas que hicimos está segregado o está cruzado por cada una de estas variables, lo que lo hace una encuesta muy rica y nos permite entender realmente cuál es el sentimiento de los guayaquileños respecto a estas distintas dimensiones o temáticas que le comenté. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. En este diálogo también está en el panel mi compañero, el abogado Roberto Figueroa Cedeño. ¿Cómo le va, ex ministra? Estamos escuchando a Paola Carvajal. Un poquito también para entrar en contexto, sí sería oportuno, de manera de retroalimentación, hablar de Movidana y esta preocupación y los aliados estratégicos, para hablar de gobierno seguro, para hablar de ciudadanía muy bien informada. Estimada Paola Carvajal, qué gusto. Roberto Figueroa le saluda. Roberto, qué gusto, un buen día, muchísimas gracias por la pregunta, porque en efecto ese debe ser ese es uno de los objetivos de nosotros como Fundación Movidana, que somos los coordinadores locales de esta iniciativa de Guayaquil Como Vamos. Nosotros queremos que el ciudadano esté lo mejor informado posible, para que cuando tome decisiones o pida a las autoridades locales o a las autoridades nacionales, realmente pida cosas basadas en evidencia y basadas en datos. Entonces, el poder identificar o cruzar estas respuestas realmente permite, digamos, proponer a la alcaldía, a los concejales, incluso a las prefecturas o al gobierno nacional, proyectos que tengan un impacto real. Por ejemplo, hablemos de uno de los temas que a mí me apasiona, que es el tema de movilidad. En temas de movilidad, nosotros hicimos la pregunta de cuál era el principal modo de transporte en la ciudad de Guayaquil. Y ahí vemos que casi el 60%, de hecho el 56%, tiene como principal modo de transporte los buses o el transporte público, ya sea el bus convencional o llamado Situ, o la metrovía, o tal vez alguna furgorruta, digamos. Estos buses que no necesariamente son legales, pero que dan el servicio como transporte público. Esto primero que nos llama la atención, porque esta pregunta hace 10 años, en algún plan de movilidad que se presentó, llegaba casi el 70%. Entonces, en alrededor de 10 años, o 7 años, se ha disminuido 10% de la demanda en el transporte público. Esto, por ejemplo, es un primer dato de las autoridades que tienen que tener claro, porque los pasajeros que usan el transporte público se han ido a otros modos de transporte, ya sea motos, a vehículos privados, o están utilizando el taxi, o cualquier otro. Entonces, la demanda, la cantidad de pasajeros ha bajado. Pero además, lo principal es que los principales o la mayor cantidad de usuarios del transporte público son mujeres. En un 43% en los buses convencionales versus el 35% de los hombres en buses convencionales. O sea, las mujeres utilizan en el 43% de los casos el transporte público. Entonces aquí también da un dato específico, porque entonces el transporte debería tener rostro de mujer. Debería ser un espacio que sea completamente seguro para que se puedan movilizar, obviamente mujeres, niños, hombres, todos los ciudadanos. Porque ellos, casi el 50%, también nos reportó en esta encuesta que ha sufrido un asalto en el transporte público, o que incluso ha sufrido maltrato o ha sufrido acoso. Entonces, cuando vemos que estas son las realidades, y de hecho el día de ayer lo veíamos en Facebook, que la gente nos contestaba respecto a este dato y decía, seguramente esto es mayor, nosotros estamos dando el dato que nos salió de toda la ciudad, pero esto genera una alarma. Entonces, una vez más, esta iniciativa lo que busca es convertirse en un puente entre el sentimiento ciudadano y las autoridades para que se puedan tomar acciones específicas y modificar y mejorar aquellos aspectos que realmente impactan en la calidad de vida de los guayaquileños. Un extraordinario aliado. ¿Cómo vamos? Así la vamos a ir identificando, amables oyentes. ¿Qué ha hecho hasta el momento? Y una fecha clave que tenían ustedes, que la pude observar el 17 de septiembre. ¿Qué dejó? Y destacar también, estimada Paola, están escuchando a la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, coordinadora de la Fundación Movidana, Paola Carvajal. El aporte, ¿no? Esta articulación de estrategias y con la aplicación de tecnologías como la USAID, que es pueblo en los Estados Unidos de Norteamérica, que es también articulada o fue concebida para poder llegar a aportar en este tipo de mediciones o monitoreos que permiten una mejor calidad de vida.
¿Qué pasó el 17 de septiembre? ¿Cómo quedaron? ¿Qué tamizaron y qué reveló este tipo de trabajos, Paola? Mire, le doy otro dato súper importante respecto a la salud. Y esto nos llama mucho la atención. Por ejemplo, lo que pudimos identificar en respecto a la salud es que el 51% de los guayaquileños señala no tener un seguro de salud. Pero las mujeres, cuando ya se separa por sexo, vemos que esta cifra sube al 60%. Entonces, aquí debería desarrollarse a través del gobierno nacional o gobierno local algún mecanismo de seguridad universal, de seguridad de salud universal. Porque lo que estamos identificando es que frente a un problema de salud simplemente no hay ningún tipo de cobertura. Y ustedes saben que cualquier tipo de enfermedad, sobre todo enfermedad catastrófica, realmente pues empobrece y afecta terriblemente, obviamente no solo la salud, sino que todo el entorno familiar y la economía, pues incluyendo. Entonces, como les decía, hay varios temas, varias dimensiones. Para nosotros es un trabajo súper importante que permite, y usted usó esta frase que se la voy a robar, Roberto, nosotros vamos a convertirnos en ese aliado de las autoridades para poder ser este puente y darle una información de realmente cómo nos sentimos los guayaquileños. No se olvide usted, Paola, que hoy la estandarización e incluso el monitoreo que hace quienes son estados con el grado de convencionalidad y ratificatorios de tratados y convenios obliga su adaptación. Por eso usted empezó diciendo gestión pública y recordé puntualmente, ¿no? Vamos a ver, de seguro nos va a decir usted en estos minutos que nos restan qué dice la ciudadanía sobre temas como el cambio climático, temas ambientales, además de la gestión pública, convivencia vecinal que está permeada por la violencia. ¿Sobre qué o cómo se pronuncian en cómo vamos los ciudadanos sobre aspectos esenciales del día a día? Para eso, creo yo, vi y pude leer, surgió Movidana. Sí, en efecto, nosotros lo que buscamos es hacer proyectos que realmente aporten como sociedad civil a la mejora de la calidad de vida. Y le voy a tomar esta frase que dijo de ambiente. El guayaquileño reconoce que el problema ambiental más grave es la contaminación por vehículos y la calidad del aire, o sea, por el smog. Y el siguiente problema ambiental más grave es la falta de árboles y mantenimiento de las zonas verdes. Entonces, esto también es un llamado a las autoridades locales para trabajar, en reducir la contaminación que se genera por la circulación de tantos vehículos que en Guayaquil vemos que crece el parque automotor de una forma desmedida. Y lo segundo es incentivar, promover, invertir en muchas más áreas verdes, porque realmente solo el 43% de los guayaquileños está satisfecho en este ámbito, ¿no? En este aspecto. También sobre la percepción del cambio climático, esto nos llamó mucho la atención, porque tenemos casi un 95% que dice que ha percibido mucho o ha percibido algo el cambio climático. Entonces también aquí se puede hacer una línea de trabajo muy potente, porque el ciudadano está muy abierto a que le den instrucciones o directrices respecto a qué actividades debe cambiar o mejorar para reducir el cambio climático. Sobre la gestión municipal, nosotros en efecto hicimos algunas preguntas. Entre esas, la primera que hicimos fue si confiaba o no en el municipio de Guayaquil. Y aquí nos vemos con alrededor de un 54% que no confían en el municipio de Guayaquil. Entonces, esto también es importante. No lo estamos diciendo nosotros estamos presentando el dato, estamos trasladando a las autoridades. Y respecto a los motivos, no podemos saber exactamente el por qué, pero aquí sería importante que el municipio vea esta respuesta y diga, ok, tengo que trabajar más seguramente en transmitir información, en publicar información, en mejores canales de comunicación, porque este es el sentimiento del guayaquileño. Y lo importante de esta iniciativa es que nosotros lo vamos a hacer cada año. Entonces, el próximo año nosotros vamos a poder compararnos qué pasó respecto a este primer informe del 2024. Y además vamos a poder compararnos con el Ecuador y con la región completa, que es lo que comentaba al inicio. Porque este año también a la iniciativa se suma la ciudad de Loja. Entonces vamos a tener Quito, Guayaquil y Loja, y obviamente pues estas 40 ciudades en la región que hacen exactamente las mismas preguntas en las mismas dimensiones. Y también, dígame. Y me alegra que dimos aquí, hicimos hasta una revisión, el equipo humano de Radio Morena está comprometido y en consonancia con esas necesidades de toda una sociedad. La llegada en el 2020, una vez más, de la USAID, porque ya en los tiempos de los 60,
ya hubo esta relación y muchos jóvenes aún, entre los que me cuento, recordamos los resultados de todo este tipo de alianzas. Por eso celebraba en esta parte final el trabajo que han hecho ustedes y quiero también reiterar, las autoridades no tienen por qué incomodarse, porque este tipo de monitoreos permiten mejorar, ser más, cuando se está siendo eficaz, ser más eficientes, llevar lo bueno a mejor y lo mejor elevarlo a la práctica de excelencia en el orden de gestión pública, estimada Paola. Sí, me encanta, Roberto, esa frase y realmente también creo que se la voy a robar. Me estoy quedando con muchos aprendizajes en esta conversación. En efecto, las autoridades no deben incomodarse, deben tomarlo como una medición que es completamente objetiva, digamos, porque un tema importante es que nosotros como iniciativa de Guayaquil Cómo Vamos no podemos recibir recursos municipales ni estatales en general, porque obviamente esto podría generar un sesgo. Entonces nosotros hemos hecho este primer esfuerzo de esta encuesta de percepción ciudadana, como usted lo ha comentado, con el apoyo de la USAID, buscando generar datos que realmente permitan la toma de decisiones futuras. Entonces, aquí hay muchos aspectos en los que nosotros consideramos que el municipio tiene que promover o tiene que mejorar o tiene que incentivar para realmente pues, que el guayaquileño se sienta más contento, se sienta más feliz. Y le dejo un dato que a mí me encantó, y estoy segura que tú también lo vas a compartir, y es el nivel de orgullo que el guayaquileño siente por ser guayaquileño. En nuestra encuesta, el 86% dice que se siente algo orgulloso o muy orgulloso de ser guayaquileño, y estoy segura que ese valor, ese sentimiento es súper importante, sobre todo para apelar a una unión para que todos podamos trabajar por una mejor ciudad. Y vale la pena reiterarlo, ponderarlo. Eso es lo que he visto en varias mediciones del orgullo que es Guayaquil para el Ecuador y el orgullo que siente el ciudadano incluso que no nació en Guayaquil, estar acá, vivir y trabajar en Guayaquil, estimada Paola. Un abrazo cordial y éxitos. Y cuando se pueda, hagamos un encuentro acá en vivo, acá en el estudio. Claro que sí, lo coordinamos. Muchísimas gracias, un buen día Roberto, buen día Mayra y gracias por el espacio.